Buenas noches chicos, vamos a continuar con la segunda parte del documento, lo que es capacidad de producción. Definición de la capacidad de producción dice que la noción de capacidad de producción es un poco difícil de definir, sobre todo en las empresas que se dedican de modalidad comercial y de servicios y en ciertas empresas industriales. Cuando se trata de una empresa que fabrica u ofrece un producto único, la capacidad se define con el número de unidades por producir en un lapso de tiempo determinado. Y dice también que en esta definición pueden notarse dos elementos principales, que es la cantidad y el tiempo. Es necesario determinar la cantidad de producción que debe producir el sistema en el curso de un periodo determinado, lo cual constituye la unidad de medida de la capacidad de producción. Vamos a hacerlo más grande. Enseguida se presentan algunos ejemplos de unidades de medida de capacidad, como por ejemplo número de barriles por día, dólares de venta por metro cuadrado, número de estudiantes por año. En el caso de las empresas de servicios es importante notar que la unidad de medida no refleja en forma completa la capacidad de producción del sistema. Por ejemplo, en un hospital que posee 400 camas, la estancia de los enfermos varía según la naturaleza y la gravedad de la enfermedad. Por tanto, puede decirse que las 400 camas no tienen probablemente la misma tasa de ocupación durante todo el año, ¿verdad? Porque no todas las personas en un hospital se recuperan al mismo tiempo. Unas ocupan de más tiempo que otras. Dice que para ello significa que a esta unidad de medida debe añadirse la tasa de ocupación a fin de definir mejor la capacidad de producción del hospital. Además, si se conoce el número total de enfermedades curadas, puede calcularse la tasa de rotación, la cual se define como la relación entre el número de enfermedades tratadas y el número de camas ocupadas durante el año. Este ejemplo también lo vamos a resolver con la tablita de Excel. Ya tengo, digamos, el enunciado copiado aquí en la tabla de Excel del mismo documento, ¿verdad? Por aquello, para que no nos perdamos ahí con el enunciado. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice que, ejemplo, un hospital de 400 camas ha tratado durante un año 2.367 enfermos. El número de camas no ocupadas durante el año se distribuye como sigue. Entonces vamos a ir copiando los datos principales. Dice que es un hospital de 400 camas. 400 camas. Vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí hospital camas para saber cuántas camas tiene, y tiene 400 camas. 400 camas, centrémoslo. Y vamos a ver, un año 237, ahorita no lo vamos a poner. Dice también esta distribución que el número de camas no ocupadas durante el año se distribuye como sigue. A ver, 8 camas. Vamos a ver cómo lo ponemos para que nos quede bien. Okay, vamos a ver entonces 8 camas. $20 para que me quede parecido. 6 camas. 6, 30. 30 días. 2. Aquí son 10, 20, 50 y 58.
Ok, esta es la distribución. Vamos a ponerle aquí número de camas no ocupadas durante un año. También pongamos el dato de que ha tratado durante un año 2.367 enfermos. Pongámonos por acá. Uh-huh. 2.367. Okay. Ahí está. Esta es la distribución. Vamos a poner aquí distribución. Distribución de número de camas no ocupadas durante un año. Distribución de camas no ocupadas durante un año. Aquí está. Y viene la pregunta que cuál es la tasa de ocupación de este hospital. La tasa de ocupación de este hospital y el número de enfermos por cama. Okay. Vamos a copiar también esto para tenerlo ahí cerca de la hoja Excel. Esto es lo que nos están preguntando. Vamos para acá. Aquí está. Digamos que esta es la información básica que vamos a tener. El ejercicio de hospital, las camas que vamos a tener, la distribución, las camas. Los enfermos tratados durante un año y dice cuál es la tasa de ocupación de este hospital y el número de enfermos por cama. Tasa de rotación por año. Ok, dice que lo primero que tenemos que sacar es el número de camas por año. Número de camas por año. Vean que en el ejercicio vamos a ir haciéndolo así. Número de camas días por año. Pongámoslo por acá. Número de camas día por año. Okay. Y el ejercicio nos dice que son los 400 camas y cuántos días al año. El ejercicio, aquí lo tengo, vamos a hacer un poquito más grande. El ejercicio no me indica cuántos días al año hay, o sea, efectivos. Si en alguno de los casos no trae el número de días laborables, y en el enunciado pues se toma como lógica que son los 365 días del año. Por algo lógico, sabiendo que es un hospital, pues un hospital no tiene días cerrados, trabaja las 24 horas o 7 días a la semana. Entonces, por ende, son los 365 días del año. Pero sin embargo, en algunos libros de texto, para que vayan haciendo ya sus plantillas de Excel, vamos a poner por algún lado días laborables al año. Y en este caso son 365 días para que ya tengamos este dato como parámetro. Ok, entonces el número de camas día por año son, vamos a escribirlo, después lo hacemos tipo fórmula. Los 400 camas, ¿verdad? Por 365 días. Esto va a ser igual. Queda así en texto, pero vamos a hacerlo aquí en fórmula. Las fórmulas en la hoja de Excel pueden ser con igual o con más
a mí me gusta más utilizar el igual. Esta celda va a ser igual a las 400 camas por, en Excel el por es el asterisco, los números días laborables al año, en este caso 365. Y aquí tenemos el resultado. Para ese momento son 146.000 camas por día o cama día, ¿verdad? En este caso me gusta también ya los resultados irle poniendo formato, número, separadores con dos decimales. Ahí está. 146 ¿qué? Camas día. Ahí está. Aquí el resultado que nos dio. Ahora tenemos que sacar, todo esto es para sacar esta pregunta que está acá, tasa de ocupación del hospital y el número de enfermos por cama. Porque la la tasa de rotación para el año. ¿Qué necesitamos ahora sacar? Necesitamos ahora el número de camas días ocupadas por año. Y es con la información que tenemos acá. Dice, vamos a copiarlo un poquito para número de camas días ocupadas por año. Número de camas día ocupadas, número de camas día desocupadas por año. Ahora, aquí está, número de camas desocupadas por año. Y la información de ese cálculo es con la información que tenemos de la distribución de las camas no ocupadas, ¿verdad? Las cámaras no ocupadas, o sea, desocupadas. Y vean que es 20 por 8 más 30 por 6. Esta es la distribución que hay de distribución de camas no ocupadas durante el año. Entonces, para este ejercicio, vamos a decir que vamos a hacerlo todo completo para que nos dé este resultado. Quiere decir que esto va a ser igual a esto por esto más esto por esto más esto por esto más esto por esto y enter, y ahí me da la 2000 camas día. Pero le damos formato, otra manera de darle formato, este ya le dimos, le copiamos el formato y le damos acá. ¿Qué son? No se nos olvide las unidades, que es importante. Camas día. Camas día. ¿Ok? Ya tengo el número de camas día por año, ya tengo el número de camas día desocupadas por año, ¿verdad? Y ahora dice que tenemos que sacar el número de camas ocupadas del año, o por día, perdón. Y dice que el número de camas día ocupadas es, vamos a decir que el número de camas día ocupadas, número de camas días ocupadas, vamos formato, y este cálculo, vamos a verlo aquí, va a ser la diferencia entre las 146.000 camas día por año y le vamos a restar el número de camas desocupadas al año. Entonces 146, el resto las 2000 camas y nos da 144 camas días.
está. Dice ahora tenemos que sacar el número de camas ocupadas durante el año. Ok, número de camas ocupadas durante el año. Vamos a hacer acá. Perdón. Número de camas ocupadas durante el año. Okay. Ahí está. Número de camas ocupadas durante el año dice que para sacar el número ocupadas, perdón, el número de camas ocupadas durante el año son las 144.000 camas día ocupadas y los dividimos entre los 365 días del año o los días laborables del hospital. Entonces dice que esto va a ser igual a los 144.000 entre el día laborable. Aquí está. Enter. Y me da 394.52. 394.5 camas. Entonces nada más lo dejamos que quede igual. Formato, número, y voy a decir con un decimal. Y ahí está. 394.5 camas. Entonces, durante el año, perdón, el número de camas ocupadas van a ser de 394.5 camas. O sea, ese punto 5 puede tomarse como 394 o 395. ¿De cuánto? De las 400 camas que hay disponibles. Este número jamás le puede dar mayor a este, porque entonces estaría algún dato malo, ¿verdad? Ok, sigamos. Ahora dice que ahora vamos a sacar la tasa de ocupación, que ya ahora sí vamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Dice que tasa de ocupación, dice que es el número de camas ocupadas entre el número total de camas. Es como que si estuviéramos sacando una productividad, es parecido. Entonces, tasa de ocupación, vamos a ponerle tasa de ocupación. La tasa de ocupación dice que es el número de camas ocupadas entre el número total de camas. Entonces vamos a hacerlo aquí. Esto va a ser igual a 394.5, que es el número de camas ocupadas, dividido entre las 400 camas disponibles. Y eso nos da 0.98. 0.986, aquí nos da 0.986 para que nos quede igual. Le restamos decimales. Me lo cierra todo. Que lo redondea. Dejémoslo así. 98.6. Dejémosle una menos. Vamos a ver. Sí, aquí está. 0.986. Y para que este dato me quede en porcentaje, Excel, hay dos maneras, ¿verdad? De que usted agarre este dato y lo multiplique por 100. Ahí le está dando el dato. ¿Lo ven? Aquí. Pero Excel tiene una opción más directa. Ya cuando usted tiene este dato y sabe que es un porcentaje, entonces nos vamos a formato, celdas y porcentaje. Él automáticamente hace la conversión, pero le quitamos dos decimales y que quede igual. Ahí está, automáticamente. ¿Lo ven? Entonces ya el sistema sabe que es un porcentaje y yo únicamente lo que estoy haciendo en una fórmula es una división de esto entre este dato.
pero como le tengo que el formato de esa celda es un porcentaje, él automáticamente me lo hace y nos da una tasa de ocupación del 98.6. Ahora, tasa de rotación. Dice que la tasa de rotación es el número de enfermos tratados entre el número de camas ocupadas. Entonces, tasa de rotación. ¿Okay? Número de enfermos tratados entre el número de camas ocupadas, ¿verdad? Necesito saber cuántos enfermos son tratados al año y cuántos números de camas ocupadas tengo al año. Aquí están. Entonces recordemos la fórmula. Número de enfermos tratados. Y aquí tengo el número de enfermos tratados. Por aquí lo había puesto, creo. Número de enfermos. No los tenemos. No los tenemos. Entonces no importa. Le damos escape. Y vamos a ponerle aquí. Número de enfermos tratados por año. Ah, no, aquí están. Enfermos tratados por año. No lo he visto. Ok, entonces son esto. Lo vamos a dividir entre el número de camas ocupadas. Aquí está. Y eso nos da 6 enfermos por cama. Lo está redondeando. Para que Excel me lo redondee, vamos a ver. Yo le voy a decir que es un número y con 2 decimales y él automáticamente me lo puede redondear, pero vamos a ver. Ahí está redondeado a 6 y en este caso son 6 enfermos por cama. Enfermos por cama. Entonces son enfermos por cama. Y ya tenemos nuestra plantillita hecha en Excel. Y ya tenemos lo que nos está pidiendo, la tasa de ocupación de este hospital y el número de enfermos por cama y lo que es la tasa de rotación para el año. Tasa de ocupación tiene una tasa de ocupación del 98.6% y el número de enfermos por cama, tasa de rotación son 6 enfermos por cama de las 394.5 camas que pasan ocupadas durante el año. Esta tasa de rotación nos puede indicar muchas cosas. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que de ahí prácticamente en cualquier momento ese hospital se vuelve un poquito obsoleto porque estamos trabajando una tasa de ocupación del 98%. Quiere decir que en cualquier momento se viene, por ejemplo, en épocas de pandemia, este hospital se puede ver un poquito complicado porque está trabajando en, digamos, en tiempos normales, si fueran tiempos normales, a su máxima capacidad. Entonces por ahí se puede tomar decisiones al caso, ¿verdad? Para eso sirve esto, para la toma de decisiones. Y dar más cabida a esto. Si yo a esto, ahora ya cuando tengo fórmula, y meto, no sé, vamos a ver, 500 camas, está bajando. Ok. Sí, cada vez tiene más tasa de ocupación. Y así podemos desarrollar nuestros cálculos directamente. Vamos a dejarlo como estaba. Ok. Ahora vamos a seguir. Ok, sí, entonces a más alto número de camas vamos a tener una tasa de ocupación más alta y una tasa de rotación más baja cada vez. Lo dejamos, unos 400 eran. Vamos a ver con la información. Dice, después de, veníamos por acá. Sistemas de decisión y planificación para la capacidad. Dice que en la figura 5.12 se muestran los elementos constitutivos del sistema de decisión y de planificación para la capacidad. Aquí la secuencia de la decisión puede hacerse en 3 etapas. Está el análisis de la demanda,
Lo que nos está diciendo la teoría es que vamos a tener un sistema de decisión y planificación. ¿Para qué? Para la capacidad de los sistemas productivos o de servicios que queramos diseñar. Y que dentro de esta secuencia de decisión puede hacerse en tres etapas. Está la primera, que es el análisis de la demanda. La segunda, que es la determinación de la capacidad de producción. Y la tercera, aquí está, que es el cálculo de los factores de producción. ¿Okay? Veamos un poco. Dice que las previsiones de la demanda constituyen el punto de partida del análisis de la capacidad. Estas deben expresarse en la unidad de medida propia de la industria. Y dice que en esta etapa deben analizarse las variaciones de la demanda a corto plazo y a largo plazo. He aquí algunas de las preguntas que deben formularse en este momento. Dice que si es estacional la demanda, es la tendencia de la demanda hacia el alza o hacia la baja, cuáles son las demandas máximas, mínimas y promedio, cuál es el ciclo de vida probable del producto, cuál es el ciclo de vida del sistema de producción, ¿no? Esta es la figura 5.12 que hablamos, ahorita la vemos. Aquí donde están las tres etapas, los tres factores, las tres secuencias de decisión de las tres etapas, que el análisis de la demanda, la determinación del nivel de capacidad y el cálculo de los factores de producción, lo que son materiales, máquinas, etcétera. Y el punto 2, que es este de acá, determinación del nivel de la capacidad. Después de haber analizado el comportamiento de la demanda, en un periodo determinado debe saberse cómo se va a responder a esta demanda. Para ello es posible elegir una o varias de las siguientes políticas de producción. Dice que es capacidad de producción variable según la demanda. O sea que vamos a tener una producción totalmente variable, no digamos constante. Y dice que otra es capacidad constante de producción igual a la demanda promedio. Y capacidad constante de producción igual a la demanda mínima. Vamos a leer la teoría de cada uno. Aquí nos refiere a una figura, la 5.13, la 5.13a, la 5.13b y la 5.13c para cada una de ellas, para la capacidad de producción variable según la demanda, la capacidad constante de producción igual a la demanda promedio y la capacidad constante de producción igual a la demanda mínima. Son estos tres modelos que están acá. Esta es la capacidad variable según la demanda que tiene cada lapso durante los meses, y esta es la demanda de producción que va teniendo, sube, baja, etcétera. Después está la capacidad igual a la demanda promedio, o sea, quiere decir que la demanda promedio puede ser 60 unidades de XY producto que estemos desarrollando, y estos son los puntos que están cercanos más a la demanda promedio. Y la capacidad igual a la demanda mínima. En este caso hay un nivel inferior que es la capacidad que se está igualando a la demanda mínima, ¿verdad? Estos son los tres elementos que está diciendo. Le damos un poco, dice que la capacidad varía con la demanda. La A dice que si las fluctuaciones de la demanda en el transcurso de un año son bajas, puede hacerse frente a una situación recurriendo a los tiempos suplementarios, en este caso tiempo extraordinario, horas extra que se le llama. Si esta fluctuación es muy importante, la capacidad de producción puede hacerse variar mediante la contratación de nuevos empleados o el despido de personal. Esta es una política que implica costos muy elevados de adiestramiento y de despido de los empleados, así como fuertes gastos de capital, como compra de maquinaria y equipo, puesto que la capacidad debe planificarse en función de la demanda máxima. Generalmente esta política existe en las empresas pequeñas y medianas, en los sectores en los que la disponibilidad de mano de obra es buena y en la que la calificación técnica de mano de obra es menos importante. En el punto B, que es igual a la demanda promedio, según esta política, la capacidad de producción se mantiene en una tasa constante y equivalente a la tasa promedio de la demanda. Durante los periodos de la demanda baja,
los productos se almacenan y posteriormente se les da salida en los periodos de demanda elevada. Esta política implica costos de almacenamiento y de faltantes de inventario, sin embargo, se encuentra en vigor en la mayoría de las empresas grandes que tienen como objetivo estabilizar su producción y su nivel de servicio y que tienen necesidades de una mano de obra altamente calificada o que tienen, por ejemplo, un sindicato. Y en el punto C, que es la capacidad es igual a la demanda mínima. Según esta política se hace el menor número posible de inversiones en equipo y maquinaria, o sea, la empresa no hace muchos gastos en esa parte. Y los picos de la demanda se satisfacen mediante tiempo suplementario o mediante la contratación de maquiladores. Digamos que otra empresa te maquile y te ayude a cumplir con el nivel de producción que estás teniendo sobre ese punto mínimo que está estableciendo. Esta política es adoptada por las empresas que desean correr un mínimo riesgo cuando la demanda se desconoce. Estas políticas también pueden tener en cuenta ciertos factores de orden técnico y económico. Dentro de los factores de orden técnico están el número de periodos de trabajo, que es la capacidad de producción, que puede estar asegurada por uno o varios periodos de trabajo de 8 horas. Generalmente prevalece un solo periodo, salvo en el caso de procedimientos continuos en los que se debe operar 24 horas al día. El periodo de 8 horas se justifica de las siguientes razones: cuando la tasa de uso es proporcional al número de horas de utilización de la maquinaria, cuando el mantenimiento preventivo de las máquinas debe hacerse frecuentemente, cuando es fácil aumentar la capacidad de producción mediante tiempo suplementario, por el hecho de que la productividad de los equipos de trabajo vespertinos y nocturnos sea inferior a la del equipo matutino, deba concederse una prima al equipo vespertino, la cual produciría un aumento en los costos de producción. El recurso de 2 o 3 periodos de 8 horas se justifica cuando el costo del equipo es muy elevado y se desea recuperar el capital invertido lo más pronto posible. O sea, que tenemos una tasa de retorno bastante aceptable para poder recuperar la inversión que hemos hecho. Cuando los plazos de entrega son muy cortos y los trabajos son muy técnicos, y cuando el procedimiento de producción exige un funcionamiento continuo. Límites de tiempo suplementario. El tiempo suplementario está a menudo reglamentado por un contrato colectivo de trabajo. Los límites de la capacidad humana determinan los de la utilización del tiempo suplementario. Puede decirse que un tiempo suplementario que representa un 25% del tiempo regular se encuentra entre los límites aceptables. Número de servicio y demora de entrega. El nivel de servicio es el grado de satisfacción de la demanda. Un nivel de servicio elevado y una demora corta en la entrega exigirán, por tanto, un crecimiento en la capacidad de producción. La constitución de los inventarios de reserva es otra forma de responder a estas exigencias. Y están los otros factores, que son los económicos, que están los costos de las instalaciones, que es el costo que varía en función de la capacidad de producción. Existe un costo mínimo que corresponde a una capacidad dada, al cual puede calificarse como óptima. En ciertos casos debe adoptarse por una capacidad incluso si la demanda inmediata no la justifica. Y restricciones financieras, que deben tenerse en cuenta los límites de los gastos de la inversión. A menudo se moviliza un monto fijo que constituye el límite financiero del proyecto. Es importante siempre tenerlo en cuenta. Y tenemos también el plan de crecimiento. La decisión relativa a la capacidad debe situarse dentro de un plan de crecimiento. Debe planificarse en función de los medios financieros de la empresa. Normalmente este plan incluye para cada año y para un periodo de 5 a 10 años una estimación de, en el caso de ventas, su valor y cantidad de ingresos, costos de explotación, capacidad necesaria, gastos suplementarios de equipo, instalación para obtener capacidad proyectada, etc. Y está la tercera parte, que es el cálculo de los factores de producción. Una vez que se ha decidido la capacidad del sistema de producción, partiendo la demanda, debe calcularse las 3 variables propias de la capacidad prevista, que es el número de máquinas, cantidad de materia prima y el número de empleados. En el punto A, que es el número de máquinas, dice que es el número de máquinas requeridas
esta función de la cantidad total por producir, del número de horas de trabajo y de la tasa de producción y utilización de las máquinas. ¿Ok? Este es el número de máquinas, es el número de máquinas requeridas, está en función de la cantidad total por producir, del número de horas de trabajo y de la tasa de producción y utilización de las máquinas. No se los olvide. Dice que como A, cantidad por producir, dice que la cantidad total de piezas por producir se calcula considerando la demanda anual del producto, demanda anual, el número de piezas por unidad y la tasa de desperdicio. La cantidad requerida, que es Q, vamos a hacerlo más grande, la cantidad requerida, que es QR, lo vamos a diferenciar con QR, para una pieza es igual a la cantidad de unidades demandadas, Q sub D, multiplicada por el número de veces F que esta pieza se utiliza en el producto. Entonces, para sacar la cantidad requerida, es QR por Q sub D, que es el número de unidades demandadas, por F, que es el número de veces que esa pieza se utiliza en el producto. Entonces, la cantidad requerida se saca con esta fórmula. Vamos a copiarla también. Vamos a hacer otro y vamos a pegarla, peguémosla por aquí. Ahí ya la tenemos. ¿Ok? QR, cantidad requerida. Vamos a copiar también esto, para que no se nos olvide. ¿Ok? Vamos a pegar todas las variables mejor. La cantidad requerida, ahí está. Y las variables son estas. Aquí está. Unidades demandadas, que es QD. Aquí está QD. Y número de veces QF. Vamos a pegarla. Ok. Entonces aquí están las variables, la cantidad requerida, que es QR, es igual a Q sub D, que es el número de unidades demandadas, por F, que es el número de veces que esta pieza se utiliza en el producto. Ahí está. Okay. Dice que las operaciones que no generan unidades defectuosas son raras. Casi siempre hay unidades defectuosas. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta la tasa de desperdicio en los cálculos de cantidad total por producir. Dice que la cantidad de piezas aptas es igual a la cantidad total, que es Q sub T, menos la cantidad de piezas desechadas. Ese desperdicio o desecho de unidades ese desperdicio o desecho, en el caso de unidades defectuosas, corresponde a la cantidad anterior multiplicada por el porcentaje de unidades defectuosas. Entonces, aquí vamos a tener también otra ecuación. Dice que vamos a ver, la cantidad de piezas adaptadas es igual a la cantidad de Q sub T, que es Q sub T igual a la cantidad total, que es menos la cantidad de piezas desechadas,
Entonces nos pone, entonces unidad defectuosa. Entonces unidad defectuosa es esta unidad que tenemos acá. Vamos a copiar mejor primero toda la fórmula. Uh-huh. Uh-huh. Cantidad total. Okay. Cantidad total Q sub T. Y el porcentaje de unidades defectuosas es D. Uh-huh. Entonces esto lo que nos quiere decir acá que las operaciones que nos generan de unidades defectuosas son raras, por lo que tanto debe tenerse en cuenta la tasa de desperdicio. En los cálculos de la cantidad total producida, dice que la cantidad de piezas aptas es igual a la cantidad total menos, ¿verdad? Menos la cantidad de piezas desechadas. Ese desperdicio o desecho de unidades defectuosas corresponde a la cantidad anterior multiplicada por el porcentaje de unidades defectuosas. Sigamos, veámoslo ahorita con este ejemplo. Ok, dice que vamos a cargarlo acá y vamos a pegarlo aquí. Ok, no nos alarmemos, vamos a hacerlo más grande. Ahí insertamos unas líneas. Ok, pues aquí ya está. Y dice que, ejemplo, la demanda anual para el camión del juguete de la figura 5.6, vamos a la figura 5.6. La figura 5.6 está aquí. ¿Se acuerdan que vimos acá figura 5.6? Vean que aquí está, figura 5.6. Hagámosla un poquito más grande. Aquí está. Figura 5.6 si queremos. También podemos agarrar aquí. Y vamos a hacerle un copy a esto aquí. Que también lo tengamos en la hoja Excel. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Okay. Y lo vamos a pegar por acá. Ya tenemos aquí el dibujito de lo que queremos hacer. Dice así. Vamos por acá. Dice, ejemplo, la demanda anual para el camión de juguete de la figura 5.6 es de 50.000 unidades. Entonces, sabiendo que la tasa de desperdicio es del 2%, ¿cuál es la cantidad de llantas y carrocerías que se deberá producir? Entonces, primero vamos sacando estos datos. Dice que la demanda anual para el camión del juguete es de 50.000 unidades. Entonces vamos para acá. Vamos a poner aquí demanda anual.
aquí 50.000 unidades. Me gusta darle formato, número, separador de miles. Ahí está. 50.000 unidades. Ahí está. Ahora, ¿qué más tiene? Dice que la tasa de ocupación de desperdicio es del 2%. Tasa de desperdicio es del 2%. Se que va a haber una tasa de desperdicio. Tasa de desperdicio. Del 2%. Vamos a convertir este número en porcentaje. Vamos a 2%. Ahí está. 2%. Y vamos a ver qué más nos dice. Nos dice que cuál es la cantidad de llantas y carrocería que se deben de producir, que se deberá producir. Nos está diciendo cuál es la cantidad de llantas y carrocería que se deberá producir. Que sigamos al solucionario. Dice como se utiliza una sola carrocería por unidad. Acordémonos que el carrito lleva, esta es la carrocería. El código de la pieza es 1, que es carrocería, y solamente lleva una carrocería por juguete. Eso es lo que nos está diciendo el anunciado. La cantidad requerida de piezas aptas será de 50.000, ¿cierto? Teniendo en cuenta la tasa de desperdicio, la cantidad equivaldrá por tanto a, en este caso, ok, para que nos quede claro, de los 50.000 unidades, es que esa pieza de la carrocería, ¿verdad? La carrocería lleva una pieza por cada juguete, ¿verdad? Lleva una sola pieza. Toda esta pieza de aquí es la carrocería del juguetito. Entonces, si son 50.000 unidades, son 50.000 piezas de estas las que hay que pedir. Pero a eso tenemos que sacarle la tasa de desperdicio. En este caso, entonces vamos a sacar esta fórmula. QT, ¿verdad? Que es la cantidad total, con la tasa de desperdicio. Q sub T. Vamos a ponerlo aquí. Es igual, ¿verdad? Ya la tenemos acá, que es QR, que es la cantidad de requeridas. Y eso lo vamos a dividir. Voy a abrir paréntesis para la fracción de abajo. 1 menos D. ¿Y de qué era? El porcentaje de unidades defectuosas. En este caso son 2%. Que está aquí. Y le doy Enter. En este caso vean que me da 51.020 unidades, punto 40. 51.020 carrocerías. Lo cierra, entonces no lo dejan con decimales, porque usted punto 40 carrocerías no ocupa. Son enteras, ¿verdad? Estas piezas son enteras. Entonces le dejamos acá número, si uso separadores de miles, y ahí lo tenemos. Estos son 51.020 ¿qué? Carrocerías. Carrocerías. Okay. Ahí están. Y ya tengo las 51.020 carrocerías.
Dice, ya que se necesitan 4 llantas por camión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el camioncito lleva 1, 2, 3, 4. 4 llantas por cada juguete, por cada camioncito. Ya que se necesitan 4 llantas por camión, la cantidad requerida de piezas aptas será igual a 4. ¿Por qué? Por 50.000. Es decir, 200.000 unidades. ¿Ok? Podemos decir que podemos sacarlo así. Todavía muchísimo para detallar más la hoja de Excel. ¿Ok? Vemos que pieza 1 a requerir, y vamos a poner aquí unidades requeridas. Que la pieza 1 requiere de, como es una pieza por cada carrito, son cuántas piezas requiere por cada carro. En este caso, una unidad requería, y eso, el total de piezas por la demanda va a ser 50.000 por 1, y ya tengo las unidades de de las piezas que requiero para las unidades de piezas para todo el juguete. En este caso son 50.000. ¿Qué es lo que hago ahora? Que entonces voy a decir que a este dato yo lo voy a cambiar por este. Entonces borro de 9 y voy a decir que es de 14. Ahí está. Ahí está. Ahora digamos las llantas. Nos están preguntando por la llanta. La llanta es la pieza número, aquí creo que es la 5. Sí, es la número 5. La llanta rueda, sí, es la 5. Entonces, pieza 5. Cuántas unidades requeridas para el juguete tengo? Requiero de 4 unidades. Entonces son 4. Y ese 4, ¿por cuántas unidades? Como ya nos está diciendo aquí, por 50. Entonces, para sacar ese dato son 4 por las unidades que requiero por QR. Aquí están. 200.000 unidades de la pieza 5. Ahí están. Ok. De la pieza 5. Ya aquí sacamos el primer dato de las carrocerías. Ahora vamos con el de las llantas. Este es el Q sub T carrocería, y ahora vamos a sacar el Q sub T para las llantas, y dice que es la misma fórmula. Esto va a ser igual a que a las 200.000 dividido entre 1 menos, por hacerlo entre paréntesis, 1 menos, ¿entre qué? El 2% de tasa de desperdicio, y enter. Ahí está. Entonces se van a requerir 204.082 llantas, y nos está dando 204.082 llantas o ruedas, ¿verdad? Ahí está. Dice que B, número de horas de trabajo. Si se considera que el número de semanas laborables es por año es de 48, entonces vamos a ir haciendo ya esta parte. B, esta era la A.
Esta era la parte A. Esta es la parte B. Y aquí nos piden número de horas de trabajo. ¿Okay? Dice, veanlo así, si se considera que el número de semanas laborables por año es de 48, entonces esto es un parámetro que vamos a ocupar. Número de semanas laborables por año, entonces vamos a ponerlo por aquí. Número de semanas laborables por año. Y dice que son de las 52 que creo que hay al año, son 48 en este caso. Ahí está. 48. Y el número de horas laborables por semana es de 40. Entonces es otro dato. Número de horas laborables por semana. Número de horas laborables por semana es de 40. 40, ahí está. Ahí tengo los datos. El número de horas de trabajo por año será 1920. Este número corresponde a un periodo de 8 horas de trabajo por día si la capacidad exige 2 o 3 periodos. Dicho número se multiplica por la cantidad equivalente. Un momento. Ok, entonces teniendo los datos del número de semanas laborables por año son 48. Voy a multiplicar por el número de horas laborables por semana y nos da 1920. 1920 horas. 1920 horas de trabajo. Ahí está. Vamos a ver. 1920 dice que este número corresponde a un periodo de 8 horas de trabajo por día. Si la capacidad exige 2 o 3 periodos, dicho número se multiplica por la cantidad equivalente. O sea, si tenemos un periodo más, entonces se multiplica, o 2 periodos, se multiplica por 2 o 3, lo que esté, digamos, indicando el sistema de producción o lo que estemos requiriendo. Entonces, en este caso, nada más se hace esa multiplicación. Pero en este caso es por una jornada de trabajo de 8 horas al día. Dice, tenemos la tasa real de producción de la máquina. Las máquinas suelen detenerse por diversas razones, que es mantenimiento preventivo, preparación y ajuste, ausencia de los empleados, falta de materiales y por algún tipo de falla. Estos eventos reducen la tasa de producción de las máquinas. Por tanto, debe evaluarse la tasa de utilización de cada máquina. Generalmente esta tasa se expresa como un porcentaje de la tasa regular de producción. Con la ayuda de esta tasa se evalúa la tasa real de producción de una máquina, la cual corresponde a la tasa regular multiplicada por la tasa de utilización. Dice ejemplo 1, la tasa regular de la máquina de vaciado a presión es de 2.500 unidades por hora. Si se estima que la tasa de utilización U es del 80%, ¿cuál será su tasa real de producción? En este caso la tasa real sería la tasa requerida o la tasa regular, que son los 2.500 por U, que es la tasa de utilización, que es el 80%, en este caso nos da que va a tener una tasa real de 2.000 unidades por hora. ¿Okay? Ejemplo 2,
dice que el tiempo de fabricación de un producto es de 20 minutos por unidad. Se estima que la tasa de utilización de la máquina es del 90%. Calcule la tasa real de producción de esta máquina. Entonces, tasa de requerimiento es el número de minutos multiplicado por el número de horas entre el tiempo regular de producción. Y en este caso son 60 minutos que hay entre los 20 minutos que dice que es el tiempo de fabricación de un producto, que es de 20 minutos, que es el tiempo regular de producción. Y esto nos da esto de la tasa requerida es la tasa real de producción son 3 unidades entre hora. ¿Ah? La hora tiene 60 minutos, por eso es que se ponemos el número de minutos multiplicado por el número de horas. Ok, vamos a ver. Ok, y para sacar ahora la tasa real son las 3 unidades por hora que se producen por el 90% que nos está diciendo que tenemos de tasa de utilización. Entonces al 3 lo multiplicamos por 0.9, que es la representación del 90%, y eso nos da que tenemos una tasa real de 2.7 unidades por hora. Teniendo en cuenta estos tres elementos, el número de máquinas es por tanto igual a la cantidad total por producir, que es Q sub T, dividida entre la capacidad real anual de producción de una máquina, que es C real, que es igual a la tasa real de producción, lo que acabamos de sacar, por el número anual de horas de trabajo. Y lo que nos está dando es una representación del número de máquinas, que sería el Q sub T, que es la cantidad total a producir, entre la capacidad real anual de producción de una máquina. Por ejemplo, dice que ciertas piezas del camión de juguetes se fabrican con máquinas de vaciado a presión. Se debe determinar cuántas máquinas de este género se necesitarán para fabricar 204.082 llantas y las 51.204 carrocerías, los datos que sacamos acá. ¿Okay? Si la tasa regular de producción es de 2.000 unidades por hora para las llantas y 500 para las carrocerías, la tasa de utilización es del 85% y el número de horas de trabajo por año es de 1920. También ya la sacamos. Entonces vamos a hacerlo esto en Excel. Vamos a poner aquí tasa real. Y la tasa real, vamos a ponerlo en representación aquí, real pequeñito. Es igual. Ahí está. La tasa real dice que son las 2.000 unidades de la tasa regular de producción. Entonces vamos a poner aquí por un lado tasa regular de producción. Vamos a ponerle aquí abajito 2.000 unidades. Y para las llantas, esta tasa de producción de llantas. Y aquí vamos a poner y 500 para las carrocerías.
están. Entonces, para las llantas vamos a sacar aquí tasa real. Dice que van a ser las 2000 unidades por 0.85%, que es la tasa de utilización. Vamos a poner también aquí tasa de utilización 85%. Vamos a ver. Ok, sí, ya. Okay. Entonces la fórmula nos dice que la tasa real son las tasas regulares de producción. Es igual. Esto es igual. Tasa real de producción por el 85%. Y me da 1700 unidades por hora. Aquí está. Unidades por hora. Okay. Y ahora vamos con bueno, de un solo vamos sacando las máquinas. Entonces vamos a decir, por tanto, y vamos a aplicar la fórmula de que es de máquina para sacar máquinas que requiero. Y acordémonos que es esta fórmula que está acá, que son Q sub T, que era la cantidad total por producir, que en este caso son las 204.082 unidades, divididos entre el C real, que lo sacamos acá. Ok, si es cierto, nos faltó aquí, vamos a meterla aquí. Okay. Vamos a sacar el C real, que el C real es la capacidad real anual de producción de la máquina, que es entre el T real, que es la tasa, ¿verdad? Que son las 1700 unidades, la vamos a multiplicar por H, que es la tasa real de producción por el número anual de horas de trabajo. Y esta información ya la teníamos, entonces vamos a decir que esto va a ser multiplicado las 1700 unidades por hora, ¿verdad? Por las 1920 horas, que son el número de horas de trabajo que vamos a tener. Y aquí nos está dando 3 millones de unidades al año. Unidades año. ¿Okay? Porque este es el número total que tenemos de la demanda anual. Entonces, voy para acá, por acá. Okay. Quiero la quito por decimales y aquí está. Ok, ahora sí, ya teniendo estas dos variables, las dos variables, que es la la capacidad real anual de producción de la máquina y su tasa real. Ahora vamos a sacar el número de máquinas que requiero, que el número de máquinas es el Q sub T, que es la cantidad total a producir entre la capacidad real anual de producción de una máquina. Entonces vamos a decirle que esto va a ser igual a 204.082 llantas. La voy a dividir, que es el Q sub T, entre C real, y aquí lo tengo, que está acá, 3.264.000 unidades, y eso me dio
0.062 máquinas. Aquí voy a reducirle por decimales, voy a dejarle 2 más. Está 63, está 62. Tengo que dejarle otro para que queden 62. Ahí está. 0,62 máquinas. Ahí está. Ahora vamos para la carrocería. Okay. Para las carrocerías, ahora vamos a poner aquí tasa real, igual que el anterior. Carrocerías. Vamos a sacar la tasa real, estas dos cositas, vamos a copiar, vamos a pegar, igual esto. Ahora sí. Y la tasa real de producción, en este caso, para las carrocerías son 500 por el 0.85, que es la producción, perdón, la tasa de utilización. Tenemos la tasa regular de producción son de 500 por 85% de la tasa de utilización y nos da 425 unidades hora. Podemos acá unidades hora. Y ahora vamos a sacar la capacidad real de producción de una máquina. Y en este caso, acordémonos que ya teníamos el de las carrocerías, que es el Q sub T, y entonces no sería, perdón, falta sacar la capacidad real. En este caso son igual las 425 unidades, la vamos a multiplicar por el número de horas. También está. Y nos da 816.000 unidades al año. Cerramos acá. Unidades año. Ahí está. Ahora ya teniendo la información, esto va a ser igual, como estamos hablando de carrocerías, a el 51.020 carrocerías, la vamos a dividir entre las 816.000 unidades al año que requerimos, la capacidad real, y esto nos da 0,063 máquinas. Vamos a darle formato, celda, número, ahí está, máquina, y dice que el número total de máquinas es n sub t es igual a n1 más n2. En este caso, ok, entonces ahora n sub t es igual a n sub 1 y n sub 2 más n sub 2, aquí está 0,125
0,125, voy a dejarlo igual que el libro. Máquina. Ahí está. El libro dice más, perdón, dice más, pero aquí hay un error, para que lo tomen en cuenta. Eso está mal. Entonces dice que el número total de máquinas n sub t es igual a n sub 1 más n sub 2, que nos da 0.125 máquinas. Eso significa que para la fabricación de este producto, o sea, por cada uno de estos productos se necesita una utilización parcial de la máquina en tiempo completo. ¿Okay? Dice que para el cálculo de la cantidad de materia prima esto es importante como en el caso de las máquinas y en el de la mano de obra. El resultado sirve para evaluar el precio del costo del producto y para planificar las compras. En el momento de evaluación de una cantidad determinada deben tenerse en cuenta ciertos factores: número de piezas, porcentaje de pérdida de materia prima y porcentaje de desperdicio de procedimiento. En la gráfica de la figura 5.14, 5.14 se muestra la estructura del producto A, camión de juguete. Dicha gráfica es una herramienta de trabajo que permite evaluar la cantidad de materia prima. En la figura 5.14 se muestran las cantidades necesarias para la fabricación de una unidad, así como el porcentaje de pérdida y desperdicio para la materia prima y las piezas. Para la fabricación de 50.000 unidades, calculemos la cantidad total por fabricar o comprar de las piezas de este producto. ¿Okay? Dice que solución, pieza 1, está este es el esquema que dice el enunciado, que es la gráfica de la estructura del producto A. Si quieren también lo vamos a copiar por acá y la vamos a pegar en el Excel. Vamos a seguir trabajando por acá, vamos a pegar aquí. Ahí está. Okay, aquí está. Dice que es para hacer este producto que está acá. Todo esto es lo que llevamos. Entonces dice solución, pieza 1. La pieza 1, acordémonos que la pieza 1 era la parte de la carrocería. Aquí está. Pieza 1 dice que se llama carrocería. ¿Okay? Dice se requiere una unidad de la pieza 1 por cada unidad del producto A. Por tanto, la cantidad requerida de la pieza 1 es, en este caso ya hicimos este cálculo, ¿verdad? Supuestamente hay un desperdicio de un 2%, por eso que nos da 0.98 y nos da 51.020 unidades. Entonces eso lo teníamos aquí, 51.020 unidades, aquí lo teníamos, ¿verdad? De la pieza A. Vamos a poner aquí pieza 1 va a ser igual a este que está acá. Carrocería. ¿Okay? Pieza 2, que la pieza 2, un momento. Ok, eso es para la pieza 1. Está. Vamos con la pieza 2. Pieza 2. Aquí está. La pieza 2 es la misma fórmula, pero vean que la tasa de desperdicio en este caso para la pieza 2 es de un 1%. Para la pieza 1 era un 2%, por eso que aparece aquí ahora diferente. Entonces, hagámoslo directo. Esto es igual a
50.000 dividido entre 0.99. 50.505 unidades. Vamos a quitarle la fracción. Valor de miles. Y aquí tenemos, estos se llaman la pieza 2, carrocería, defensa. Okay. La pieza, ahora vamos con la pieza 3. Y la pieza 3 dice que son, esta que está acá, 1% también de desperdicio, es la misma fórmula, 50.000, 50.000 dividido entre 0.9, igual, da la misma cantidad, copio el formato, y la pieza 3 se llama, perdón, la pieza 3 es esta que está aquí, y se llama defensa trasera. Defensa trasera. Vamos a dejarlo así. Okay. Ahora vamos con la pieza número 4. Dice que son pieza 4, pieza 4, pieza 4 son, pieza 4 es estos ejes que están acá, eje metálico se llaman, eje metálico. Y son 2. Dice que no tienen, ¿dónde está más? Aquí, no tiene porcentajes de pérdidas, veanlo, no tiene el porcentaje de pérdida, entonces por eso es que le ponen aquí QR sin pérdida. Entonces en este caso van a ser a 50.000 dividido y dice que según las tablas de especificaciones en la figura 5.6 se necesitan 16 metros por cada 100. Entonces como estamos requiriendo 16 metros por cada 100 unidades, por eso es que se va a hacer, como es un 100%, toda esta fracción, voy a multiplicar por 16 y me dan los 8.000. Ahí están, ¿verdad? Y como no tiene porcentaje de pérdida, son siempre 8.000 metros. ¿Okay? Lo que hacemos acá es que la tabla de especificaciones nos dice en la figura 5.6, lo tengo en el Excel, esta es la figura 5.6, que ocupo 16 metros, aquí está, metros con cantidades de 100, cada cantidad de 100 unidades ocupo 16 metros. Pieza 4, nos queda la pieza 5.
En este caso sí tiene un porcentaje de pérdida que es el 2%, pieza 5, y primero se saca la unidad que se requiera, en este caso son 50.000 unidades por ¿cuántas piezas requeridas? 4, ya la teníamos acá, nos da 200.000. Número, aquí está, también voy a ponerle formato, ahí está. Y la pieza 5 se llama rueda, creo que es que le ponen, sí, rueda, 5 rueda. Pero todavía nos falta de aplicarle la tasa de desperdicio. Entonces a esta pieza vamos a decir que se va a dividir entre 85%, nos queda, no mentiras, perdón, no 95, es, él requiere acá un 2% de desperdicio, es la misma fórmula que hicimos anteriormente. Entonces esto va a ser igual a las 200.000, están acá, dividido 1 menos el 2% que tiene esa pieza. Entonces ahora sí, vamos a la negrita, número, cerramos, aquí está, ruedas, y aquí están las unidades, en este caso son unidades, y en esta otra son en metros, vamos a requerir 8.000 metros. ¿Okay? Ahora está la parte de materia prima. Dice que esta materia prima se utiliza únicamente en la fabricación de la pieza 1. Según la figura 5.14, vamos a ver la figura 5.14, ¿verdad? Aquí está. 5.14, vamos a hacer un poco más pequeño. 5.14. Se necesitará 0.3 kilogramos de ella por cada 100. Entonces la cantidad total de esta materia prima para 51.020 unidades de la pieza 1 será QR 51.020 unidades, lo dividimos entre cada 100 unidades y este lo multiplicamos por el 0.3 kilogramos y eso nos da 153.06 kilogramos de la cantidad requerida, y nos dice que tiene un desperdicio del 0,005. Ok, lo que nos dicen aparte entonces de materia prima, el PO 513 dice que esta materia prima se utiliza únicamente en la fabricación de la pieza. El PO 513 es esta parte de acá, que viene y trae esta pieza para poder armar todo completo el producto. Ven que dice que tiene una tasa de desperdicio del 0.5 y aquí dice que son 0.3 kilogramos entre cada 100 unidades. Ok, entonces hagámoslo. Vamos a Excel, PO 503, vamos a sacar QR
le ponemos foto. Entonces son los 51.020 unidades entre 100 por 0.3 kilogramos. Esto es igual a 51.020 carrocerías que sacamos dividido entre 100. Esto lo vamos a poner aquí. Por 0.3 kilogramos, creo que era lo que decía. Y esto nos da 0.53.06 kilogramos que van a requerir todas las 51.020 unidades. Entonces lo hacemos para acá, esto por acá, primero, lo vamos acá, aquí, número 06, trabaja, sí, aquí está. Kilogramo 5306. Okay, ahí está. 5306. Ahora vamos con el Q sub T. Aquí está. Y el Q sub T, en este caso, es sin pérdida. No, estamos aquí, perdón, mentira. En este caso, Q sub T dice que tenemos una pérdida del 0.05, no lo digo yo, aquí está. Del 0.5%. Aquí nada más que lo representa en ya sin el porcentaje, es lo mismo. Entonces en este caso, esto dividido, vamos a meter entre paréntesis, 1 menos 0.05%, creo que era que decía, y me da 153.829, está dando un poco más, 0.005. Y aquí está 0.5, eso está el fallo aquí, 0.5%. 153.83, 153.829. Ok, es lo mismo. Número. Ahí está. Y aquí en este caso son kilogramos. Listo. Vamos. Y para el PO 510, que esta materia prima se utiliza en la fabricación de las piezas 2, 3 y 5. PO 510, aquí está. PO 510. Dice que para cada uno hay pesos diferentes. Para la pieza 2, que es esta, hay 0.2 kilogramos entre cada 100, 0.01 kilogramos entre cada 100 y 0.04 kilogramos entre cada 100. 0.01 kilogramos entre cada 100 y 0.04 entre cada 100. Entonces, ahora ponemos PO, que es 510. Y vamos a sacar los QR de la pieza 2. Pieza 3 y pieza 5, 2, 3 y 5. Y le hacemos el cálculo, ¿no? Pieza 2, aquí ya tenemos los 50.505.
2. Dividido entre 100. Y esto vamos a multiplicar por el peso, que es 0,02. Aquí no lo dice, 0,02. Agregamos el paréntesis acá. Y ahí está. Vamos a ver. 10.010 kilogramos. 10.010 kilogramos. 0.10, aquí algo pasó. 550, 505, 100, 02. Ok, no está bien. Este libro tiene muchos errores de impresión, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con el QR del pieza 3 dividido entre 100 también por 0.01. 0.01 paréntesis. El punto aquí se está dando, ¿no? Tiene muchos errorcillos de impresión. Kilogramos. Y ya sabemos que para esta pieza vamos a requerir 10.10 kilogramos, para esta otra pieza 5.05 kilogramos, y para esta pieza es esta, 53.83 kilogramos. Y para la pieza 5 es esta que tenemos acá, 204, creo que la vamos acá, así que está, dividido entre 100, lo vamos a multiplicar, perdón, vamos a multiplicar por 0,04, la pieza 5, 0,04, ajá, por 0,04. Agregamos el paréntesis y le quitamos fracciones, kilogramos, 81.63, 81.63, ahí está. Y dice que por lo tanto la cantidad requerida para las tres piezas son un Q total del QR sub 2, el 3 y el 5, y se suman. QR total, que es la sumatoria del 2, del 3 y del 5. Un autosum de estas tres y me da 96.7 redondeado aquí, está bien, kilogramos. Entonces en total de estas piezas voy a requerir 96.78 kilos, ¿no? Y la cantidad total de materia prima del QP510, que era P510, PO510, aquí está, es 96.000. Este dato que está acá, 694 entre 0.995. Ok, para ese dato que está acá, el P0510 y este .995 es del porcentaje que tenemos acá de desperdicio que hay o de defectos. Entonces a 1
usted le resta el 0.5%, que 0.5% en números normales son 0.005 y eso le da 0.995. Entonces, vean aquí. Entonces, el Q total, QT de P0510 es igual a los 96.000 por los 96.78 dividido entre los que les digo 1 menos 0.5% y les da 97, 180 en el libro, 97 está parecido, fracción menos más, vamos a reducirlo. Menos 2 kilogramos, ahí está, salvamos y ahora nos queda el cálculo de mano de obra. Dice que el número de empleados que deberán contratarse está en función del grado de automatización de la producción, de los empleados que se necesitarán para cada operación o máquina y la productividad de la mano de obra. Debe tenerse en cuenta también la especialización y las calificaciones de mano de obra y las normas de seguridad exigibles para cada operación o máquina. No existe un método general de cálculo para el número de empleados por contratar, dada la diversidad y las particularidades de los sistemas de producción. Esto quiere decir que cada empresa tiene su naturaleza de trabajo y se puede ir desarrollando el cálculo a manera de estimación propia, siempre y cuando tal vez no sobrepasando los costos de mano de obra, ¿verdad? Que no sea demasiado cara la planilla y que no nos esté limitando la rentabilidad del producto. Entonces, estamos por acá, la segunda parte. Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta al chat o al foro de consultas dentro del campus. Saludos, muchachos.